Aquí hay algo que debería preocuparte más de lo que probablemente te preocupa. Hay una zona del océano entre Florida, Bermudas y Puerto Rico que no aparece en ningún mapa oficial. El gobierno de Estados Unidos no lo reconoce como un lugar real. Y, sin embargo, en los últimos 5 siglos, alrededor de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido dentro de esa zona. Cientos de personas se han esfumado. No hay restos, ni llamadas de auxilio, nada. Hemos enviado vehículos a Marte, hemos cartografiado el fondo del océano, hemos descifrado el genoma humano y de alguna manera este triángulo de agua, esta cosa que técnicamente ni siquiera existe, todavía no tiene una explicación clara. O si la tiene, soy List25 y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. No vamos a hacer una lista regresiva. Vamos a adentrarnos en la historia, las leyendas, la ciencia y los datos reales detrás del misterio más famoso de la Tierra. Porque aquí está el asunto. El Triángulo de las Bermudas sí tiene una respuesta. De hecho, una muy buena. Pero para llegar ahí, tenemos que regresar al principio, muy atrás. Antes de continuar, aclaremos lo básico, porque incluso la definición del Triángulo de las Bermudas es resbaladiza. Traza una línea desde Miami hasta la isla de las Bermudas, luego baja hasta Puerto Rico y regresa a Miami. Ese triángulo aproximado es del que estamos hablando, pero aquí está el detalle: nadie está de acuerdo en los límites exactos. Las estimaciones del área total varían desde 500,000 millas cuadradas hasta 1,5 millones de millas cuadradas. Esa es una diferencia de 1 millón de millas cuadradas, lo cual es, por decirlo suavemente, un margen de error enorme. La Marina de los Estados Unidos no reconoce el Triángulo de las Bermudas. La Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos no lo incluye en su lista. La compañía de seguros Lloyd's de Londres no cobra primas más altas a los barcos que navegan por ahí. Nada de eso impidió que el resto del mundo se obsesionara por completo con el Triángulo de las Bermudas. Y para entender por qué, tienes que empezar con un hombre en un barco en 1942 que notó algo muy extraño en su brújula. Colón navegaba hacia el oeste desde España, esperando encontrar una nueva ruta hacia Asia, cuando entró en lo que ahora llamamos el Triángulo de las Bermudas. Sus registros, compilados poco después de su muerte y traducidos posteriormente, describieron una serie de eventos extraños. Primero, su brújula comenzó a comportarse de manera extraña. El 13 de septiembre de 1942, escribió que las agujas apuntaban al noroeste, lo que significaba que ya no señalaban hacia dónde debían. Unos días después, informó que el mar se elevaba a grandes alturas sin causa aparente. Y luego, lo más curioso, describió una luz extraña en el horizonte, algo pequeño y parpadeante, como una vela que aparecía y desaparecía. Ahora, tienes que situarte en 1492 para apreciar cómo debieron sentirse estas observaciones. Este era un hombre navegando en aguas verdaderamente desconocidas, sin GPS, sin imágenes satelitales, sin pronósticos del clima, y su brújula le estaba mintiendo. En ese contexto, estos no eran inconvenientes menores, eran aterradores y plantaron la primera semilla de una leyenda que tardaría siglos en florecer por completo. La luz, por si sirve de algo, casi con certeza era bioluminiscencia, algo que ahora entendemos completamente. La anomalía de la brújula también tenía una explicación, aunque harían falta varios cientos de años más para entenderla del todo. Pero en ese momento Cristóbal Colón simplemente siguió navegando y no dijo nada sobre la mayoría de esas cosas. Un hombre inteligente. Avancemos unos siglos y las historias empiezan a acumularse. En 1881, un barco de carga llamado Ellen Austen iba de Liverpool a Nueva York atravesando el Mar de los Sargazos, el cuerpo de agua que se encuentra justo en el centro de lo que eventualmente se conocería como el Triángulo de las Bermudas. Según la leyenda, la tripulación vio un barco a la deriva, silencioso y sin nadie a bordo. Solo una embarcación completamente cargada, fantasmagóricamente silenciosa, moviéndose con la corriente. El capitán envió a algunos de sus hombres para que la llevaran de regreso a Nueva York. Se desató una tormenta. El barco se separó. Cuando el clima mejoró, encontraron de nuevo el segundo barco, excepto que ahora estaba vacío. Los hombres que habían subido a bordo habían desaparecido. Se envió una segunda tripulación. La niebla volvió a aparecer. Esta vez el barco desapareció por completo y nadie volvió a verlo jamás. Es una historia realmente fantástica. El único problema es que el registro de barcos de Lloyd's de Londres de 1881 muestra que el viaje del Ellen Austen transcurrió sin incidentes, sin desvíos, sin barcos fantasmas, sin hombres desaparecidos. La historia había evolucionado significativamente al ser contada una y otra vez.
Esa tensión entre un relato fascinante y una realidad aburrida es básicamente toda la historia del Triángulo de las Bermudas. Pero descartar todo como un mito sería un error, porque algunas de las cosas que ocurrieron ahí fueron muy reales y muy devastadoras. Marzo de 1918. La Primera Guerra Mundial sigue en marcha. Un barco de carga de la Marina de los Estados Unidos, llamado USS Cyclops, de 542 pies de largo, con 309 hombres y 10.000 toneladas de mineral de manganeso, salió de Río de Janeiro con destino a Baltimore. Hizo una parada no programada en Barbados, luego se dirigió al norte y después simplemente desapareció. Hasta el día de hoy, la desaparición del USS Cyclops sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia naval de los Estados Unidos, que no involucró combate. El presidente Woodrow Wilson dijo en ese momento que solo Dios y el mar saben lo que le pasó al gran barco, pero no terminó ahí. En 1941, dos de los barcos gemelos del Cyclops, el Proteus y el Nereus, desaparecieron casi en la misma ruta, también sin explicación. 3 barcos, cientos de hombres, el mismo tramo de agua. Aún así, ningún resto. Las teorías de conspiración prácticamente se escribieron solas, pero los historiadores militares que han estudiado estas desapariciones señalan algo más fundamentado. El Cyclops estaba sobrecargado. Sus motores estaban en mal estado y navegaba por una región famosa por su clima impredecible. Una tormenta repentina, una falla estructural y un hundimiento rápido explicarían por qué no hubo llamada de auxilio. Los barcos que se hunden rápido no siempre tienen la oportunidad de pedir ayuda por radio. No es tan dramático como un monstruo marino, pero probablemente eso fue lo que pasó. Si el USS Cyclops plantó la semilla, el vuelo 19 fue lo que hizo que el Triángulo de las Bermudas se volviera un nombre conocido por todos. 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos, TBM Avenger de la Marina, despegan de la Estación Naval Aérea de Fort Lauderdale, en Florida, para un entrenamiento de rutina. 14 hombres a bordo. El piloto principal es el teniente Charles Taylor, experimentado, condecorado. No había razón para esperar que algo saliera mal. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, la brújula de Taylor comienza a comportarse de manera extraña. Él empieza a creer que está en algún lugar sobre los Cayos de Florida. Se comunica por radio con la torre de control. No podemos estar seguros de dónde estamos. Durante las siguientes 2 horas, la situación se deteriora. Taylor, aún convencido de que está sobre los Cayos, gira los aviones hacia el este, más adentro del Atlántico, cuando debería haber girado hacia el oeste, hacia Florida. El contacto por radio se vuelve cada vez más confuso. El clima empeora. En algún momento, Taylor transfiere el mando a otro piloto, por razones que nunca se explicaron completamente. La última transmisión. Parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos completamente perdidos. Los 5 aviones se estrellaron en algún lugar del Atlántico al quedarse sin combustible. Esa misma noche, un avión de rescate con una tripulación de 13 hombres también desapareció mientras los buscaba. La investigación oficial de la Marina describió a los aviones como si, cito, hubieran desaparecido tan completamente como si hubieran volado a Marte. Nunca se encontró ningún resto del vuelo 19. En cuanto a misterio puro, no hay nada más intrigante que eso. Sin embargo, esto es lo que mostró un análisis posterior. Taylor tenía un historial documentado de perderse. El día del vuelo 19 casi con certeza estaba al este de las Bahamas, no sobre los Cayos. Su error de orientación envió a los aviones más hacia el este, alejándose de tierra en lugar de acercarse a ella. Un trágico error humano empeorado por el clima cada vez peor y la comunicación por radio deteriorada. No fue algo sobrenatural, fue una serie de errores en cascada bajo condiciones terribles. Pero el piloto se perdió en mal clima nunca va a ser tan memorable como 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Y así, la leyenda se hacía más grande cada vez que se volvía a contar. El Triángulo de las Bermudas no recibió oficialmente su nombre hasta 1964, cuando un escritor estadounidense llamado Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy. Él trazó sus 3 líneas, de Florida a Bermudas, de Bermudas a Puerto Rico y de Puerto Rico de regreso a Florida, y declaró que dentro de esta área, cito, la mayoría de las desapariciones totales habían ocurrido. El momento era perfecto. La Guerra Fría estaba en su apogeo. La crisis de los misiles en Cuba acababa de suceder. La gente estaba preparada para las conspiraciones, para la idea de que fuerzas más allá de la comprensión humana estaban actuando en el mundo. El artículo de Gaddis se difundió por todas partes. El concepto cobró fuerza de una manera que nadie anticipó completamente. Luego vinieron los libros.
En 1974, Charles Berlitz publicó El Triángulo de las Bermudas, que se convirtió en uno de los libros de no ficción más vendidos de la historia. 20 millones de copias en más de 30 idiomas, Berlitz no dejó fuera ninguna teoría. Extraterrestres, Atlántida, portales temporales, dimensiones sobrenaturales. El libro prescindía de la evidencia con entusiasmo y alegría, y a la gente le encantó. Steven Spielberg lo amó tanto que representó el vuelo 19 como una abducción alienígena en encuentros cercanos del tercer tipo. El Triángulo de las Bermudas había pasado de ser un misterio marítimo a convertirse en una mitología cultural completa. Había escapado de los límites de lo que cualquiera podía probar o refutar, que es exactamente el entorno donde las leyendas prosperan. Para ser justos, el Triángulo de las Bermudas ha atraído cierta atención científica genuina. Y no todas las explicaciones que la gente ha ofrecido son una locura. La anomalía de la brújula que Cristóbal Colón notó es real y tiene una explicación. El norte magnético y el norte geográfico no son el mismo punto. La variación entre ellos, llamada declinación magnética, cambia dependiendo de dónde te encuentres en el planeta. Hubo un periodo en el que la llamada línea agónica, el límite invisible donde el norte verdadero y el norte magnético coinciden perfectamente, pasaba directamente por el Triángulo de las Bermudas. Los navegantes que la cruzaban sin ajustar sus cálculos podían desorientarse gravemente. Solo que la línea agónica desde entonces se ha desplazado hacia el Golfo de México. Ya no pasa por el triángulo en absoluto. La corriente del Golfo es un candidato más convincente. La corriente que fluye a lo largo del borde occidental del triángulo es extraordinariamente poderosa, hasta 300 veces más rápida que el río Amazonas en ciertas secciones. Los barcos que no compensan la corriente pueden terminar a cientos de millas fuera de rumbo. Más importante aún, la corriente del Golfo se mueve lo suficientemente rápido como para llevarse los escombros de un sitio de hundimiento antes de que llegue cualquier equipo de búsqueda. Un barco podría hundirse y no dejar rastro, no porque haya sido llevado a otra dimensión, sino porque la corriente arrastró todo en cuestión de horas. Luego está la teoría del hidrato de metano, que es la más dramática de las explicaciones científicas. En 2016, investigadores de la Universidad Ártica de Noruega descubrieron enormes cráteres en el fondo marino causados por liberaciones explosivas de gas metano atrapado, algunos de ellos de unos 800 metros de ancho y 150 metros de profundidad. Otros científicos sugirieron que liberaciones explosivas similares de gas metano en el Triángulo de las Bermudas podrían, en teoría, hundir barcos al reducir la densidad del agua, haciendo que las embarcaciones pierdan flotabilidad y se hundan casi al instante. Los investigadores noruegos originales dejaron muy claro que no estaban haciendo ninguna afirmación sobre el Triángulo de las Bermudas. Ellos estaban estudiando los cráteres noruegos. Otras personas hicieron esa conexión por ellos, a bombo y platillo, en muchos titulares. Las erupciones de metano son reales. Si han causado alguna de las desapariciones famosas, no está demostrado en absoluto. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque cuando dejas de recopilar historias dramáticas y empiezas a ver los números, el Triángulo de las Bermudas se vuelve mucho menos misterioso. Lloyd's de Londres, la misma compañía de seguros que ha estado rastreando desastres marítimos desde el siglo XVIII, no cobra primas más altas a los barcos que navegan por el Triángulo de las Bermudas. Si sus datos mostraran pérdidas significativamente elevadas en esa región, sus actuarios lo sabrían. Mayor riesgo significa una prima más alta. Las primas son normales. Un análisis más amplio utilizando datos de siniestros marítimos de 1982 a 2015 examinó más de 150,000 incidentes marítimos en todo el mundo. De esos, 361 ocurrieron dentro de los límites aproximados del Triángulo de las Bermudas, aproximadamente el 4% del total mundial. La región cubre aproximadamente entre el 3 y el 4% del océano navegable del mundo. Eso significa que la tasa de accidentes del Triángulo es esencialmente proporcional a su tamaño, no es mayor que en cualquier otro lugar. En todo ese periodo de 33 años, exactamente 0 incidentes dentro del Triángulo fueron clasificados como desapariciones inexplicables. En 2021, 8,634 barcos pasaron por el Triángulo de las Bermudas. 2 sufrieron siniestros, una tasa de aproximadamente 0.02%. La tasa promedio global de siniestros ese año fue de aproximadamente 1.8%. El Triángulo de las Bermudas fue estadísticamente unas 90 veces más seguro que el promedio. La Guardia Costera de los Estados Unidos respalda esto.
Sus datos muestran consistentemente que el número de incidentes en el triángulo, en términos porcentuales, es el mismo que en cualquier otra parte del mundo. Si quieres ver las regiones oceánicas realmente peligrosas, observa el mar de China Meridional y las aguas alrededor de Indonesia y Filipinas, que dominan las listas globales de incidentes año tras año. Nadie está escribiendo libros superventas sobre eso. La aviación cuenta la misma historia. La base de datos de la NTSB cubre cada accidente investigado desde 1962 hasta la actualidad. Los incidentes en el Triángulo de las Bermudas tienen explicación en la gran mayoría de los casos: mal clima, fallas mecánicas y errores de los pilotos. Desde 1965 solo ha habido un incidente de aviación sobre las Bermudas, un vuelo de JetBlue que atravesó una turbulencia severa y lesionó a un pasajero. La respuesta honesta es una combinación de cosas que, individualmente, no son tan emocionantes. La región realmente es un lugar difícil para navegar. Tormentas con fuerza de huracán, poderosas corrientes oceánicas, sistemas de arrecifes poco profundos en las Bahamas que han hundido barcos durante siglos y un clima realmente impredecible durante todo el año. Cuando las cosas salen mal ahí, tienden a salir mal rápido. La corriente del Golfo puede borrar la evidencia antes de que alguien llegue a verla. El error humano desempeña un papel más importante de lo que a cualquiera le gustaría admitir. El comandante del vuelo 19 se confundió sobre su ubicación y voló en la dirección equivocada durante 2 horas. Muchas de las otras desapariciones famosas, cuando se examinan cuidadosamente, muestran patrones similares: problemas mecánicos, malas condiciones y decisiones que se fueron acumulando hasta desembocar en desastres. La selección de los incidentes que se incluyen en el misterio del Triángulo de las Bermudas también juega un papel muy importante. Barcos que se hundieron en circunstancias completamente explicadas o que se fueron a pique muy lejos de los límites del triángulo se incluyen en la narrativa porque la historia necesita que los números parezcan impresionantes. Y luego está la psicología detrás de esto. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en la intersección de dos cosas que los seres humanos encuentran irresistibles: una zona de peligro real y una ausencia de información completa. Sabemos que las cosas han salido mal ahí, no siempre sabemos exactamente por qué. Ese vacío se llena con la explicación que resulte más satisfactoria. Y el gas metano atrapado nunca supera a un portal a otra dimensión en cuanto a poder narrativo. El misterio existe en gran parte porque nosotros lo creamos. Eso no significa que nunca haya pasado nada ahí. Personas murieron, barcos se hundieron, aviones cayeron, el costo humano fue real. Pero la explicación sobrenatural, la fuerza invisible, la señal alienígena, el drenaje interdimensional, esa parte siempre fue una historia que nos contábamos a nosotros mismos. Y ese es el Triángulo de las Bermudas, de principio a fin. Durante 5 siglos, este pedazo de océano recogió nuestros miedos, nuestra imaginación y nuestras explicaciones más elaboradas. Inspiró libros superventas, películas taquilleras y más discusiones que probablemente cualquier otro accidente geográfico en la historia. Y la verdadera respuesta es que el clima es terrible, las corrientes son brutales y hemos estado recopilando historias de forma sesgada desde 1492. No es tan satisfactorio como la Atlántida, pero es lo que dicen los datos. ¿Eso hace que el triángulo sea aburrido? Yo diría exactamente lo contrario. El hecho de que los seres humanos miraron un tramo completamente ordinario del océano, uno que estadísticamente es más seguro que la mayoría, y lo convirtieron en el misterio más famoso de la Tierra, dice algo realmente fascinante sobre cómo procesamos el miedo y llenamos los vacíos. Nosotros creamos el Triángulo de las Bermudas, y sinceramente eso es casi más impresionante que la alternativa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dime si quieres ver más de este tipo de videos. Como siempre, soy Mike Estrin. Mantén viva la curiosidad y nos vemos en el próximo.